hemos estado viendo las escuelas, los movimientos filosóficos que consideran de que los seres humanos presentan una esencia, un rasgo distintivo que los distingue, valga la redundancia, al hombre del resto de especies. Ahora vamos a ver una serie de escuelas que van a negar esta cuestión. Para ellos, los seres humanos no poseen una esencia. No hay una cuestión metafísica que distinga al hombre, no. Eso ya es algo que podemos dejarlo de lado. Entre estas escuelas está el historicismo, el simbolismo, el existencialismo y el marxismo. El historicismo es un movimiento que se generó durante la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, con pensadores como por ejemplo Wilhelm Dilthey. ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás vimos de Kant y de Descartes y de Locke? Y de una otra manera, y sobre todo Kant, intentan fundamentar la ciencia moderna, ¿no? ¿Te acuerdas que para Kant la ciencia se fundamenta en la razón con el uso de la experiencia, ¿no? Ahora, cuando Kant estaba vivito en el siglo XVIII, ciencia para él era la ciencia de Newton, la ciencia natural. Ya estamos un siglo después y vemos que los historicistas también alemanes consideran de que es importante fundamentar las ciencias. Entonces Wilhelm Dilthey dice, yo estoy de acuerdo con Kant, hay que fundamentar las ciencias, pero mientras que Kant hizo un fundamento de las ciencias naturales, yo voy a hacer un fundamento de una ciencia nueva, las ciencias del espíritu, que lo que hoy se llaman ciencias sociales, la historia, la economía. Claro, entenderás que las ciencias que tú llevas en la academia, historia, economía, psicología, son ciencias que se van independizando poco a poco con el avance de la historia. En ese tiempo todos los conocimientos sociales tenían un solo nombre, ciencias sociales o más exactamente ciencias del espíritu. Entonces, ¿en qué se fundamentan las ciencias del espíritu? Mientras que las ciencias sociales, por ejemplo la física, se fundamenta en la existencia de leyes objetivas de la realidad, como por ejemplo la caída de cuerpos. Entonces la física vendría a tratar fenómenos que están fuera de nosotros, si crees así. En cambio, las ciencias sociales, digamos la antropología cultural, se manifiesta en el hecho de que el hombre expresa su espíritu, expresa su interioridad a través de una danza, a través de la religión, a través de una conducta, a través del sentimiento, a través de la música. Entonces, mientras que las ciencias naturales se observan neutralmente, las ciencias sociales estudian objetos que se viven, que se sienten, que se perciben de manera directa. Entonces, Dilthey dice, las ciencias del espíritu se fundamentan en las vivencias del hombre. Entonces, cada sociedad genera sus propias manifestaciones culturales, sus propios valores, su propia música, su propia manera de ver el mundo, su propia cosmovisión. Y por consiguiente, la historia no es como lo pensaba Kant, Descartes, Hegel, una historia universal. No, eso no es cierto. La historia se circunscribe a pequeñas colectividades en la cual cada una de ellas crea su propia cultura. Entonces, la historia no es universal, la historia es de acuerdo a cada sociedad. No existe historia universal. Lo que hay es la historia de este pueblo, de este otro pueblo, de este otro pueblo, independientemente. No existe un valor universal. Lo que existe son los valores de cada sociedad. No existe modelo de ser humano universal. Lo que existe es formas de hombres determinadas en cada momento histórico, de su historia, de su cultura. O sea, para el historicismo no hay pues un modelo de hombre. O sea, el hombre feudal europeo no es el hombre peruano del siglo XXI. Pues. El hombre inca no es el hombre romano. El hombre romano no es el hombre griego. No. Y el hombre griego de la época de Platón no es el hombre griego actual. No sé si me hago entender. Los valores de Platón no son los valores de los incas. La historia que concebía Platón no es la historia que concibe los antiguos Nazca. No, son cosas diferentes. Y esa posición de Dilthey hace que aparezca una palabra que para ti de repente es famosa, la palabra cosmovisión, que es un término acuñado por este alemán.
Entonces, cada sociedad es un sistema cerrado de ideas que genera su propia forma de ver el mundo, cosmovisión. Y por tanto no hay un modelo universal de hombre ni de historia. Y esta tesis historicista, ¿sabes en qué va a influenciar? En un señor que hemos visto, en Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Te acuerdas que Haya de la Torre decía que la historia no es universal y que el capitalismo en Europa pasó por 3 etapas y en América Latina solamente una? Ya eso lo sacó de Dilthey. ¿Te acuerdas de Leopoldo Sea, un señor mexicano? ¿Te acuerdas o no? Que decía que pensar auténticamente es reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana. Ya, el Sea, Haya de la Torre. ¿Te acuerdas de Miguel León Portilla, que decía de que hubo una filosofía náhuatl? ¿Te acuerdas de él? Ya, estos señores tenían una posición historicista. Los historicistas se caracterizan, por tanto, ¿por qué? Por una tesis universalista o una tesis relativista. Relativista, muy bien. Los historicistas son relativistas, consideran que cada sociedad es independiente y cada sociedad expresa sus propias vivencias. Y en esa línea historicista está un español. Recuerda que Dilthey es alemán y José Ortega y Gasset es un español. Y José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, ella no me salva a mí, decía José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi barrio, yo soy yo y mi colegio, yo soy yo y mi trabajo, yo soy yo y mi entorno social, mis amigos, mi familia, mi ciudad. Yo soy yo y mis circunstancias, el lugar donde estoy viviendo. Si no lo salvo o no salvo a las circunstancias no me salvan a mí. Yo soy yo y esta pizarra. Para yo trabajar necesito de esta pizarra. Yo le doy un valor a esta pizarra, le doy un sentido a esta pizarra. Valor es igual que sentido, papi. Tú también. Pero a la vez, la pizarra me ayuda a mí para desarrollarme como profesor. Es como hubiese una relación dual entre yo y mi entorno. Entonces yo le doy un sentido a mi colegio, a mi barrio. Y mi barrio me ha hecho crecer, me ha hecho existir, me ha hecho ser lo que soy. ¿Se entiende la idea o no, maestro? Tú eres tú y tu familia. O sea, saber de ti implica saber de la familia, pero también tu familia te ha hecho a ti, como tú le das un valor a tu familia. Los dos se necesitan. De tal manera que Ortega y Gasset considera el hombre le da un sentido a su entorno y a la vez el entorno le da un sentido al hombre. Por eso que Ortega y Gasset habla del raciovitalismo. ¿Y qué cosa es raciovitalismo? La razón permite las vivencias del hombre, dice Ortega y Gasset. La razón permite las vivencias del hombre. Los productos culturales son racionales, pero entendiéndose no como una razón universal europea, sino es un producto racional, pero de la cultura que expresa esa manifestación a través de su vida. Es raciovitalismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, chicos, las tesis historicistas, ¿no? Y como te das cuenta, el historicismo es un movimiento marcadamente relativista. Los historicistas consideran de que los seres humanos no poseen una esencia fija ni un modelo, no, sino que el hombre es un ser histórico, es producto de su historia. El hombre es consciente de su pasado y se proyecta hacia el futuro. Y aquí encontramos uno de los fundadores de este movimiento a finales del siglo XIX, Wilhelm Dilthey, que él busca fundamentar las ciencias sociales que él llamaba ciencias del espíritu. Ya había sido fundamentada las ciencias naturales con Kant, ahora me toca a mí fundamentar las ciencias sociales. Y mientras que las ciencias naturales se basan en la razón objetiva, las ciencias del espíritu sociales se basan en las vivencias del hombre. De tal manera que cada sociedad, dice Dilthey, es un sistema generado de vivencias, de ideas, de productos culturales y no se puede hacer que ese producto sea universal. Por eso es que cada sociedad crea su propia cosmovisión, la cosmovisión griega, la cosmovisión inca,
la cosmovisión germánica, la cosmovisión china. ¿Eso va a influenciar en Haya o no? En Haya de la Torre del Lapra, claro. Y por tanto no existe un modelo universal de hombre ni de historia. La historia no es universal. La historia es de acuerdo con cada pueblo que se va desarrollando autónomamente. Y José Ortega Gasset tiene la sentencia: yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, ella no me salva a mí. El hombre le da un sentido a su entorno y a la vez el entorno le da un sentido al hombre. Yo le doy un valor a mi trabajo y mi trabajo me hace valorarme a mí mismo. Entonces hay una relación bionímica entre el hombre y su entorno que no puede desprenderse, y por esa razón el hombre es un ser histórico, porque depende de su entorno, depende de su historia. Y esa posición se llama racio-vitalismo. La razón depende de la vitalidad del hombre, el contexto vital en el cual se encuentran los seres humanos. ¿Hasta qué sería el punto con respecto al historicismo?